Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Si no he mencionado su ciudad, probablemente no hay una emisora, éxitos allí, pero nos puede escuchar igualmente a través de el canal 990 de Simple TV, pero también a través de mundour.com. Incluso si está fuera, siempre que tenga conexión a internet, pues podemos ser su compañía. Recuerden también bajar la aplicación, la nueva aplicación Mundo UR. Allí la posibilidad de escuchar nuestra señal en directo y luego todo el contenido que se genera en todos los programas de la radio. 7-10 minutos de la mañana. Le pregunto, ¿usted ha visto cajeros automáticos, ATMs que llaman, últimamente? Yo la verdad no tanto, y puede ser por dos razones. Uno, porque no haya, o porque no hay la necesidad de buscarlo, porque no tenga usted la necesidad de buscar el cajero. Pero en caso de verlo, que todavía operan algunos en centros comerciales, los ha utilizado. ¿Necesita usted de un cajero? Y lo que me lleva a preguntarnos si el cajero puede ser un indicador de la situación de la banca, si puede ser un indicador de la modernización a través de plataformas digitales, porque es verdad que hoy mucho lo hacemos a través del propio teléfono o de una página. Pero mire qué interesantes estos datos antes de dar la bienvenida a nuestro invitado. Son datos del Banco Central de Venezuela que nos ha facilitado la muy querida gente de Ecoanalítica. Para septiembre de 2008, que es cuando comienza como este registro, había en el país 8.631 cajeros para septiembre de 2008. Luego se llega a un máximo, un pico, en 9.592, que fue para octubre del año siguiente, octubre de 2009. Y luego a partir de ese momento, 2009, entonces cae, sube, baja, fluctúa esa cantidad de cajeros. Llega a un pico de 10.515 cajeros en junio del año 2015. Venimos de 8.631, llega a un pico de 10.515 en junio de 2015 y en ese momento comienza el descenso, la caída, la merma en cantidad de cajeros. Pasó de 10.000 y algo a 9, bajó a 8, a 7, a 6, a 5, hasta llegar, por ejemplo, en noviembre del año pasado, noviembre de 2022, a 4.708 cajeros. Es decir, que hoy día tenemos aproximadamente la mitad de los cajeros que había en septiembre del año 2008. Es un número de cajeros. Bueno, con las transacciones pasa algo similar. Estamos hablando de entre 38 y 51 millones de transacciones mensuales a través de cajeros electrónicos en 2012 a 10 años después, 1.5 a 2.8 millones de transacciones al mes. Y además un 2021 fatal por diferentes razones. De nuevo, partiendo de estas cifras, ¿qué representa el cajero? ¿Es un indicador de qué? Y es el motivo por el que hemos querido nosotros llamar a Leonardo Buniac. Él es economista, es magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, es consultor en planificación estratégica y es calificador de riesgo bancario. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Un saludo muy grande y un saludo inmenso a esos cientos miles de radioescuchas que tienes. Leonardo, esto que acabo de comentar, este resumen que acabo de hacer partiendo de esas cifras del Banco Central que de nuevo gentilmente me hace llegar Ecoanalítica, ¿es indicador de qué? Mira, es un indicador, si no tuviésemos la crisis que tenemos en Venezuela y si no hubiésemos sufrido, padecido ese proceso de hiperinflación, te diría que básicamente es parte de una macro tendencia global. Uh-huh. El problema es que si vas a Panamá, si te vas, por ejemplo, a Santo Domingo, te encuentras que la tendencia en América Latina no es como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Hay, digamos, un rezago muy importante, porque, por ejemplo, el tema del efectivo sigue importante en muchos países de América Latina. El tema tiene que ver fundamentalmente, en primer lugar, con la desaparición del efectivo que ocurre previo al año 2008 y está muy vinculado al proceso de hiperinflación que tuvo Venezuela. Eso es un primer elemento importante porque el efectivo, sin duda, es la materia prima de los cajeros Claro, automáticos. claro. Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, tiene un tema que tiene que ver con los costos operativos, los llamados gastos de transformación de la banca venezolana. Una de las macro tendencias y una de las tendencias más importantes de la banca hoy en Venezuela es que es una banca que no intermedia, como tú sabes. Uh-huh. El crédito bancario ha estado literalmente extinguido por muchísimo tiempo y el ingreso financiero, que es el ingreso que de alguna manera rentabiliza el patrimonio de los bancos en Venezuela, es la fuente de riqueza, la fuente de ganancia de un banco en el país. Lamentablemente ese ingreso
está totalmente, pero totalmente extinguido. Mm. Por lo tanto, los bancos dependen mucho de la contabilización de otro tipo de ingresos recurrentes y ordinarios, como los ingresos por comisiones y servicios, pero que lamentablemente están vinculados a actividades, por ejemplo, como los llamados cajeros automáticos, pero sin la materia prima no pueden operar. Claro. El gran tema tiene que ver entonces con que el manejo del efectivo se ha convertido quizás en el costo operativo más importante de una entidad bancaria, para Wow. ponerlo en términos muy prácticos. No hay nada más costoso para una entidad bancaria que el tema del manejo del efectivo, temas vinculados con la propia administración del Ujú, efectivo, ujú. pero temas vinculados como por ejemplo el transporte del Claro, efectivo claro. es extremadamente costoso. Antes, cuando teníamos cheque bancario, decíamos nada más caro que un cheque en una taquilla de un banco, básicamente por el manejo del efectivo, por la gestión del Ujú. efectivo, por los llamados centros de acopio de efectivo y Sí, distribución del mismo. sí. Es extremadamente caro por la entidad bancaria que está sometida a una caída vertiginosa en sus niveles de rentabilidad. Los bancos, por supuesto, se han ido a los llamados canales alternativos de distribución, como por ejemplo el uso del P2P, Mm, el uso del P2C, es decir, todos estos medios electrónicos y digitales de pago, como por ejemplo el pago móvil, ujú. con el objetivo de crear incentivos de alguna manera alternativos para que la gente abandone el efectivo, entre otras cosas porque es una macro tendencia, Sí. pero segundo porque el impacto en costo para la banca de manejar efectivo, de nutrir a los cajeros automáticos con un efectivo que además no existe, es extremadamente caro. Entonces aquí se unieron, por supuesto, dos elementos importantes. Uno, la ausencia del efectivo, que ocurre como consecuencia del proceso de hiperinflación, donde el efectivo deja de ser útil, porque sencillamente un billete de 100 no pagaba nada, Ujú. un billete de 100,000 no pagaba absolutamente nada, desaparece el efectivo en Venezuela, surge entonces el dólar como alternativa, Sí. se dolariza transaccionalmente la economía venezolana, entonces queda el bolívar como unidad de cuenta, pero como reserva de valor y como instrumento de Ujú. pago es sustituido Leonardo, estamos. de los cajeros te- automáticos, te- se Leonardo, queda, disculpa, es que perdí lo último por sí. un salto en la comunicación. Esta última frase, lo último que comentaste. No, lo último que comentaba básicamente es que el efectivo entonces es sustituido por el Sí. dólar, se dolariza transaccionalmente la economía Ujú. venezolana y entonces el cajero automático se queda sin su principal materia prima, Claro, claro. que es el efectivo. Lo que me lleva a preguntar, Leonardo Unia, con nosotros, ¿es posible, es factible, es viable, es legal instalar, por ejemplo, un cajero en dólares en Venezuela? A ver, primero lo legal, luego, ¿sería seguro? ¿Sería seguro para el cajero, seguro para el usuario, para las personas del llamado servicio panamericano? ¿Es factible una idea así? Bueno, fíjate que no es legal hacerlo en Venezuela, por supuesto, Ujú, porque tendrían que declarar el dólar como moneda de curso legal, pero es tan legal como, por ejemplo, como el Bitcoin en El Salvador, que bastó un decreto del presidente de la República para que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal y ujú. además en reserva de valor, porque parte de las reservas internacionales de El Salvador están en Bitcoin. Es decir, que basta una decisión ejecutiva por parte del presidente de la República y del Banco Central de Venezuela para que podamos tener entonces cámara de competición en dólares, crédito en dólares y por supuesto cajero automático Mm. que dispensen dólares. Es tan fácil como una decisión ejecutiva. Eso por supuesto sería muy positivo para el país porque permitiría darle cierta dinámica al sistema de pago de la economía venezolana. Leonardo, yo cuando compartía las cifras, obviamente lo hacía con el único interés cuantitativo. ¿Cuántos cajeros había antes? ¿Cómo fluctuó? ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Ahora, desde el punto de vista cualitativo, tú, por ejemplo, tan enterado de las cuestiones bancarias, ¿sabes por casualidad de esos cajeros que están operativos, cuántos realmente funcionan? ¿Qué tipo Eso es de lo que te iba a operaciones se comentar. hacen? O, por ejemplo, ¿cuánto es el límite máximo de retiro a través de un cajero al día? Yo no lo sé, honestamente. Alguien te diría, esa pregunta fue tan brillante como que si yo lo hubiese dicho. Mira, no, fíjate que no estamos hablando, no más del 20% del parque de cajero automático está realmente funcionando. El nivel de retiro varía, por supuesto, es muy poco, porque el gran problema que tenemos es la materia prima, es decir, físicamente hablando, Mm.
no hay efectivo, sigue siendo un problema muy serio el efectivo en Venezuela y por supuesto todos estos cajeros automáticos que eran arrendados, que eran Ujú. alquilados, han sufrido las mismas consecuencias que las agencias bancarias. Bueno, el número de agencias bancarias en Venezuela se redujo dramáticamente a menos del 20% de lo que era el stock en el año 2016, que eran unas 3.500 agencias bancarias. Ujú. Básicamente por lo mismo, por la ausencia del efectivo y por supuesto porque no hay nada más costoso, recuerda esta palabra, Sí. nada más costoso para un banco que la gestión y el manejo del efectivo. Como consecuencia de esto, la banca, para poder sobrevivir en un contexto de caída vertiginosa en su rentabilidad como consecuencia de la caída en los niveles de intermediación financiera en crédito, porque el crédito está extinguido por el encaje legal, la banca ha tenido que acudir entonces a alternativas, a mecanismos, a digitalización, por supuesto, para dar servicio bancario, porque vive de eso, pero en otras cosas puede subsistir, puede sobrevivir en un escenario extremadamente hostil para ella. Bueno, conclusión hasta este momento de la conversación, entonces, lo de los cajeros también puede ser lo de las agencias, que es una realidad en el mundo. Por una parte, es un tema de digitalización de las operaciones, pero por otra parte, hay razones endógenas en el caso de Venezuela y de otros países de la región, que es la falta de efectivo. Ahora, pasando la página del tema cajeros y agencias y de lo que ofrecen como indicador, te pregunto, Leonardo, ¿cómo está la banca pública y privada en general en Venezuela hoy? Yo creo que vale la pena separar banca pública y Por favor, privada. claro. Hablemos fundamentalmente de la banca privada para que no tengamos problema ninguno. Este, Mm, pero te realmente entiendo. lo que te puedo decir de la banca pública, que es muy lamentable, es que la banca pública concentra buena parte de los depósitos bancarios, quizá un poco más del 50%, y no está intermediando. La función de un banco público es intermediar, es prestar, es apoyar la actividad productiva que genera empleo y crecimiento económico. La banca privada es la única que está intermediando en Venezuela, pero triste por debajo de esos niveles que, así como me diste cifras Sí. de hace 10 años atrás, la banca intermedió los últimos 30 años aproximadamente un 75%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 bolívares captados en depósito, 75 eran colocados en crédito. Esa cifra no llega hoy al 21%. Y cuidado, que la banca ha hecho esfuerzos importantes los últimos 2 años porque llegó a niveles a 12%. Es decir, Claro, prácticamente no había crédito bancario en claro. Venezuela. Hoy leímos, Hoy perdón, Leonardo, algo de leíamos crédito hoy, bancario, que es el sí, crédito indexado. sí, leíamos hoy, disculpa, declaraciones de José Grasovecchio, quien es vicepresidente de la Asociación Bancaria, decir que había un incremento muy importante en los créditos bancarios. Dijo que en 2022 el crecimiento fue cercano a 790%, claro, partiendo de donde venimos. Sí, partiendo de donde venimos y recordemos, ya va, cuidado con esto, porque ahí quizás José no lo aclaró muy bien, es un crédito indexado. Es decir, ¿qué significa esto? Que si tú das un crédito hoy por $1.000 con su equivalente en Ujú. bolívares, dentro de 6 meses ese crédito se actualiza al tipo de Exacto, cambio del mercado claro. oficial. Por lo tanto, no es que aumentó en un 700% el número de créditos bancarios otorgados, sino que el valor del crédito indexado por el tipo de cambio oficial del BCB Ujú. se vio actualizado, entonces hay un incremento tan importante. Pero si lo ves en moneda extranjera, o sea, si tú lo ves, por ejemplo, los bolívares convertidos a dólar, realmente el incremento fue apenas un 80%, lo cual es una maravilla comparado de donde venimos, porque pasamos más o menos de 320 millones de dólares en el 2021 a unos 522 millones de dólares en el año 2022, diciembre 2022, un incremento, pero no 700%, hay que tener cuidado con la cifra Sí, porque lo que realmente es el crédito sí. indexado actualizado al tipo de cambio oficial. Pero hay un incremento, si hay una dinámica como consecuencia fundamentalmente de los esfuerzos gigantescos que la banca está haciendo para prestar crédito bancario, pero cuidado, el crédito indexado, el crédito comercial, el crédito corporativo. El crédito para Román y para Ujú. Leonardo no está, porque el crédito consumo sigue desaparecido, no hay tarjeta de crédito, no hay crédito para vehículos, no hay crédito para el turismo, no hay crédito para el microempresario, no hay crédito hipotecario, etcétera. Es decir, que sigue siendo una variable que es un interrogante, que sigue siendo, por supuesto, una variable demandada, que es que el crédito regrese a Venezuela. Y Román, como para cerrar, Ujú. no existe ninguna economía moderna y avanzada del mundo donde no haya crédito bancario.
Claro. Leonardo Buriac, nuestro invitado. Leonardo, ¿le extraña a nuestra economía, echa en falta a nuestra economía y la banca la posibilidad, que era una realidad hasta hace poco, esa posibilidad de transferencias en divisas, al menos dentro de la misma institución? ¿Sería bueno retomar esa idea? Mira, por supuesto que sí, pero es que uno no entiende esto. Yo que me la paso en Centroamérica haciendo consultoría, te cuento que el 80% de la base monetaria de todos los bancos centroamericanos y dominicanos y Panamá, bueno, Panamá es 100%, pero el El resto es dólar. 80%. Es decir, tú puedes perfectamente hacer una operación que exal dólar, le impira dólar, colón dólar. Es decir, no hay ningún tipo de prejuicio en ese sentido. Tú puedes captar, colocar, prestar, transferir, elegir la forma, si pagas con tarjeta de crédito, tú eliges pagar con tu tarjeta de crédito en quetzales o en dólares, si estás en Guatemala, si estás en Honduras, en Empira o en dólares. En otras palabras, no hay ningún tipo de prejuicio porque en estos países la moneda no es un símbolo patrio. En Venezuela el bolívar sigue siendo no una moneda, sino un símbolo patrio y hay un prejuicio que nadie es capaz de entender. Tú me preguntas por qué no existe y yo no lo entiendo. Hoy deberíamos tener una cámara de conversión en dólares para transferencia, no dentro del mismo banco, sino transferencia entre bancos y entre terceros. Deberíamos poder tener el pago móvil en moneda extranjera, poder tener instrumentos de captación y de locación y de transferencia con el exterior sin ningún tipo de problema. Bueno, en fin, nadie entiende realmente por qué existe esta suerte de quincalla ideológica que impide que el sistema monetario en Venezuela pueda avanzar a una escala, digamos, similar al resto de América Latina. Leonardo, fuerte abrazo, feliz fin de semana, gracias por tu tiempo. Encantado, Un Román, un gusto. placer muy grande. Un gusto siempre. Saludos. Igual, Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. 7:27 minutos de la mañana. Ponemos algo de música, Styx y el tema Don't